síntomas y los signos acompañantes, uno puede deducir dónde está ubicada la lesión, ¿ya? Y eso hace de que esta área de la medicina, esta rama de la medicina que es la neurología, yo personalmente creo que más que otras, tener conocimiento de anatomía y de fisiología y fisiopatología del sistema nervioso de manera previa les va a facilitar bastante el aprendizaje tanto de la semiología como también en los años siguientes cuando les toque ver ya patología neurológica. ¿Por qué? Porque si ustedes saben de anatomía, saben de la función de la fibra, cómo recorre el sistema nervioso, va a ser fácil deducir estos síntomas y signos que vamos a ir a buscar. Ahora, sí, se pueden aprender las cosas de memoria también y decir ya, ¿de qué forma voy a diferenciar, no sé, una parálisis facial central de una periférica y se lo pueden aprender de memoria? Pero la verdad es que es mucho más amigable, mucho más fácil y no se va a olvidar que en realidad yo conozco la anatomía, sé que la parte superior de la cara tiene inervación cortical de los dos lados de la corteza y la parte inferior solo de uno de los lados, y eso me explica uno de los elementos más potentes en la semiología diferencial de un cuadro periférico de uno central en el análisis de un defecto del séptimo par, que es el facial. Entonces, ¿qué es la neurología? La especialidad médica que estudia la estructura, función y desarrollo del sistema nervioso en estado normal y patológico. Denme un segundo que voy a guardar esta clase. Recording in progress. Y cuando hablan de neurología, muchas personas, a veces pacientes, o sea, la mayoría de las veces son pacientes, pero otras veces son incluso colegas, no saben en realidad qué es la neurología. Es normal entre los pacientes que no sepan mucho la diferencia entre psiquiatría y neurología, ¿ya? Pero de repente hay algunas áreas de la medicina que quedan como en un limbo y no sabemos a qué especialidad pertenece. Hay enfermedades que son clásicamente abordadas por la neurología, como son las demencias, como puede ser la enfermedad de Alzheimer. Recuerden que hay varios tipos de demencia, la demencia vascular. También un gran capítulo son los accidentes cerebrovasculares, ya sea hemorragias o infartos, y la epilepsia es de manejo exclusivo por neurología. Las enfermedades extrapiramidales como el Parkinson, las enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central, que es mi área, como les conté, como la esclerosis múltiple, la migraña o las cefaleas primarias y la cefalea secundaria, el diagnóstico diferencial de la cefalea suele estar a cargo de los neurólogos, y el manejo del TEC, que es de neurología y neurocirugía, ¿ya? Y hay otras enfermedades también que son menos conocidas de ser del área de neurología, como las degenerativas y las neuromusculares. Y aquí tenemos la famosa esclerosis lateral amiotrófica o ELA, las distrofias musculares, las distonías o los trastornos del movimiento, TIC, distonías, CODEA, etc. Las neuropatías, que son las, como dice la palabra, las enfermedades que afectan los nervios, o la miopatía, que son las enfermedades que afectan los músculos. Y ahí abajo les coloqué con un signo de interrogación otras, porque sí, hay otras áreas que aborda la neurología, pero que pueden ser también estudiadas por otras especialidades y a veces son abordadas por equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, los trastornos de sueño, como la apnea de sueño, la narcolepsia, lo ven equipos multidisciplinarios, como las apneas son del área respiratoria, compartimos el tema de los trastornos de sueño con los broncopulmonar, por ejemplo, y los maxilofacial también, cuando las apneas son producidas por un elemento anatómico obstructivo, ¿ya? Y tenemos otra área que podría ser el déficit atencional, ¿ya? El déficit atencional es un área que ha crecido bastante en cuanto a conocimiento en los últimos años, y ya no se traslada a una enfermedad típica solo de los niños, sino que también existe el déficit atencional del adulto, y también ya estamos integrando los trastornos
generalizado del desarrollo, que era lo que antiguamente se llamaba Asperger, en el manejo en el adulto, que fue muy abordado por los neurólogos infantiles, pero estos pacientes llegan adultos y no tenían una especialidad que los seguía, y son áreas que también se ha estado ampliando el conocimiento de parte de neurología para poder hacer los seguimientos. Entonces, ¿cómo se hace un diagnóstico neurológico? Tenemos el estudio que parte con la anamnesis, como lo han visto también en otras especialidades, el examen físico general, que también es importante dentro de un paciente que consulta por patología neurológica, el examen neurológico, y tenemos los exámenes complementarios. ¿Cuál es la meta de hacer todo esto? Tener un diagnóstico sindromático. Con esto vamos a tener un área anatómica o topográfica de la cual nosotros sospechemos una disfunción, y al mismo tiempo la secuencia, la forma en que se presentan los síntomas nos puede hablar de una etiología. Y esto es un poquito lo que les decía, o sea, si yo hago una buena historia, yo examino bien a un paciente, tengo una buena base en relación a mis conocimientos en cuanto a la evaluación neurológica, muchas veces eso hace que la necesidad de exámenes sea mínima, ¿ya? Muchas personas creen que, ok, el paciente dice que le duele la cabeza, ya, entonces escáner, resonancia, o no puede mover una pierna, entonces escáner, resonancia, o no puede mover un dedo, entonces escáner, resonancia. No, la verdad es que, como vamos a ver mañana, la cantidad de exámenes y la utilidad de cada uno de ellos tiene sus límites, y nunca va a suplir de ninguna forma un buen diagnóstico diferencial a base de una anamnesis y un buen examen clínico. Por ejemplo, les digo en este momento que si ustedes reciben un paciente con una cefalea aguda, que se llama ictal, que parte de un segundo a otro, en el servicio de urgencia, que llega 10 de 10, el peor dolor de su vida, un paciente que no sufría previamente de este tipo de dolor, y le sale un escáner normal, enviarla a la casa es un error, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes tengan este conocimiento, porque se pueden evitar bastantes negligencias por la sobreconfianza que existe en los exámenes, y cada vez más se ha ido acotando las habilidades para interrogar y examinar al paciente. Una cefalea ictal con un escáner normal sigue siendo una hemorragia subaracnoidea hasta que se demuestre lo contrario. Eso implica seguimiento y punción lumbar, ¿ya? Pero sí, yo y otros neurólogos, y después ustedes van a ver cómo el escáner da una falsa seguridad cuando uno no tiene el conocimiento suficiente. Del examen neurológico, de lo más importante va a ser el interrogatorio, ¿ya? Si el paciente no da una buena historia, siempre tratar de tener parientes, testigos o alguien que nos pueda contar o corroborar lo que nos esté contando el paciente. Yo creo que el 80-90% del diagnóstico se hace solamente con la historia, ¿ya? Lo que falta se hace con el examen neurológico, y un 5% finalmente va a ir a los exámenes complementarios. No es que no se hagan los exámenes se hacen para complementar, no, para confirmar una sospecha diagnóstica, ¿ya? Pero siempre hay que tener una sospecha diagnóstica que confirmar para poder elegir el examen adecuado. Entonces es súper importante cuando ustedes hablen con un paciente que consulta por algún síntoma neurológico, es poder aclarar a qué se refiere el paciente con el síntoma. Y un ejemplo clásico es cuando el paciente habla de mareo, ¿ya? A veces, muchas veces asumimos que está hablando de vértigo, pero no, mareo, si uno le pregunta, pero ¿a qué se refiere con mareo? Cabeza bombada, sensación de giro, sensación de que se pone pálido y se va a desmayar. La verdad es que
esa definición nos va a llevar a 3 diagnósticos totalmente distintos, ¿ya? Entonces, no asumir un término por lo que nosotros podamos entender, lo mismo que con vértigo. También la gente le llama de manera indiferenciada vértigo al mareo. Vértigo implica sensación de rotación y a veces describe a los pacientes los síntomas presincopales como mareo. Preguntar al paciente cuánto le afecta el síntoma, porque no es lo mismo un dolor de cabeza que hace que ande mal genio en la tarde haciendo mis cosas a un dolor de cabeza que me hace que tenga que dejar mi trabajo e irme a la casa a acostar. Tenemos que tener claro de qué forma se presentó, en qué tiempo, si esto es algo que viene hace meses, años, días, segundos, minutos, y ver la evolución del cuadro, al igual que todas las otras clases de semiología que han tenido. O sea, si este cuadro empezó intenso, después disminuyó, ha ido lentamente en aumento, tiene este síntoma de repente fluctuaciones, qué cosas pueden estar haciendo que fluctúe, qué lo gatilla. El dolor de cabeza empeora con la fuerza, una de las banderas rojas de la evaluación de la cefalea que empeora por Valsalva. También tenemos que preguntar qué cosas alivia los síntomas. ¿Ya? Dormir alivia los síntomas, clásico, por ejemplo, de la migraña. Ver qué tratamientos ha recibido previamente el paciente y por cuánto tiempo, que nos pasa bastante en pacientes policonsultantes, que de repente dicen, yo he tomado todos estos remedios y nos dan un listado de 15 medicamentos, como tratamiento, por ejemplo, preventivo de la cefalea, nos dicen, ninguno me ha resultado. Ya. Y el medicamento 1, ¿cuánto tiempo lo tomó? Este me lo tomé 3 días y no hizo nada. El segundo medicamento, ¿cuánto lo tomó? No, este lo tomé una semana y no hizo nada. El tercero lo tomé un día y ya me aburrí y no me lo tomé. Y claro, si uno habla de tratamiento preventivo para la migraña, que estamos hablando, por ejemplo, topiramato, flunarizina, amitriptilina, son medicamentos que recién a las 3 semanas de uso uno empieza a ver el efecto. Entonces, no asumir porque un paciente tomó 10 medicamentos y no resultaron, no son efectivos y hay que descartarlos, sino que al revés, hay que educar y esperar y enseñar al paciente a qué esperar de su tratamiento. O sea, si yo le voy a dar un analgésico, tengo que explicarle que espero que a los 20 minutos el dolor empiece a ceder y que por lo menos el efecto le dure 6 a 8 horas. Pero si yo le estoy dando un tratamiento preventivo para la migraña, le tengo que decir que al principio el tratamiento no va a notar ninguna diferencia porque estamos pensando en un tratamiento de 3 meses que finalmente va a hacer que baje la frecuencia del dolor de cabeza de manera definitiva y no es solamente un analgésico, ¿ya? Y también tenemos que estar al tanto de los exámenes que se ha hecho el paciente previamente para no repetir necesariamente exámenes. Entonces, acá en el perfil evolutivo, otra vez destacar que podemos tener el mismo diagnóstico topográfico, o sea, puedo decir que tengo una lesión del tronco, un síndrome alterno, pero va a ser distinta la etiología si este se presenta aguda, de forma aguda, subaguda o crónica, ¿ya? Y si tengo un defecto que es un síndrome de tronco que se presenta de forma aguda, voy a pensar en un accidente cerebrovascular, una hemorragia o una isquemia. Si es subagudo, puedo pensar en una inflamación, y si es algo lento, crónico, quizás en una masa de lento crecimiento. Acá están algunos de estos ejemplos. Si pensamos que hay un área específica del cerebro según los síntomas que está afectada, o si es todo el sistema nervioso o todo el cerebro el que está afectado, voy a tener distintas sospechas de diagnóstico si los síntomas son agudos, subagudos o crónicos. Y ahí en la tabla tienen algunos de los ejemplos. ¿Ya? Y aquí abajito también. Yo sé que les puse muchas más imágenes de las que voy a poder detenerme a explicarles en razón del tiempo. Y muchas de las imágenes que tengo acá, de las diapositivas que tengo, son en relación a cosas que ustedes deberían saber de anatomía y fisiología. ¿Ya? Pero preferí igual colocarlas para que cuando yo les entregue el material lo tengan como base para estudios, para que no lo tengan que estar después buscando en otros textos. Igual les voy a agregar material de repente de lectura que sea adecuado a lo que es importante que ustedes sepan. Sí, esto me interesa el correo al cual debo enviarles los contenidos.
No sé si alguien me lo puede dar. ¿Hay alguien en clase? ¿Puede ser el correo del delegado? ¿Cuál es el correo? No sé, Nano, ¿cuál es tu correo? Ya voy, perdón, es que estoy en la sala. Ya me lo mandan por WhatsApp el correo. El delegado tiene el correo. O sea, tiene mi WhatsApp y yo se lo mando el correo. O si quiere me lo manda a mí, yo lo reenvío al curso también, ¿puedo hacer? Dame tu correo. Ya, se lo escribo en el chat. Ya, eso, súper buena idea, me lo envían antes. Entonces, resumiendo, objetivo de la relación neurológica, ¿dónde está el problema? ¿Es un punto del sistema nervioso central o es todo el sistema nervioso central? ¿Dónde sería? ¿En el cerebro, en el nervio periférico, en la médula? Y por la historia, debo pensar, es vascular, es una enfermedad degenerativa, es inflamación, que va muy ligado a lo autoinmune, es una neoplasia, es una enfermedad tóxico-metabólica, traumática, o es un problema congénito del desarrollo, que son más del área de la neurología infantil. Y esto es lo que les decía, con la anamnesis, una buena anamnesis hace el 85%, si no el 90%, del diagnóstico neurológico. ¿Ya? Y la anamnesis y el estudio parte del minuto que ustedes van a llamar al paciente. No pierdan nunca esa información, porque en ese rato que ustedes se paran, van a la sala de espera y llaman al paciente, el paciente va a caminar y se va a mover sintiendo que no es examinado, que puede ser distinto en un paciente que está tenso, se siente examinado, etcétera. Fíjense, primero, si el paciente atiende el llamado, si está solo, si está acompañado, si se pone de pie con facilidad, si tiene algún problema al caminar, cuál es el patrón de esta alteración de la marcha, vean cómo saluda, cómo entra, cómo se sienta. Esa es información súper importante que no la pueden perder levantando los ojos cuando tienen solamente al paciente enfrente. Y bueno, todo el mundo le tiene un poquito de terror a esto del examen neurológico, pero ya les dije, si uno entiende un poco de anatomía y fisiología, va a ser mucho más fácil. Al principio, cuando uno no sabe muy bien qué está buscando, que es parte del proceso de aprendizaje, es bueno que hagan el examen con cierto esquema para no olvidar ninguna parte del examen, ¿ya? Tipos de exámenes neurológicos hay muchos, ¿ya? Hay un examen neurológico básico que es como de medicina general que ustedes tienen que manejar, pero tienen que saber que depende de lo que estemos buscando y la situación, el examen cambia para nosotros como especialistas mucho, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un accidente cerebrovascular, en ventana de trombolisis, nuestro examen neurológico dura aproximadamente 6 minutos. Y el examen neurológico se hace mientras el paciente está llegando, desde que está llegando del rescate hasta que estamos caminando hacia el escáner, ¿ya? Porque el tiempo es cerebro, no podemos detenernos de examinarlo, y no es un examen al lote, es un examen que está estandarizado para stroke agudo en periodo de ventana, que es el NIH, que es un examen bien específico y con puntaje que nos va a ayudar también a decidir si vamos a trombolizar, no según el tiempo, si va a ir a trombectomía o cuál va a ser nuestro proceder. Ese es un examen estandarizado para esa situación. Por ejemplo, en Parkinson existe otro examen que es muy distinto, que es el examen de seguimiento. Para llegar a sospechar Parkinson, con el examen neurológico general lo voy a sospechar. Pero si ya tengo un paciente diagnosticado y lo tengo que empezar a citar para ver si anda mejor o peor con la medicación, entonces voy a usar unas escalas que ya son estandarizadas, que es el UPDRS, que realmente usamos la parte motora para el seguimiento, que también va a ser un poco más limitado, pero que nos va a dar datos cuantitativos que nos permiten comparar un poquito la evolución del paciente. Si vamos a evaluar una demencia, nos vamos a enfocar mucho tiempo al examen mental. Sin embargo, si viene un paciente joven, que está atento, orientado, a relatar bien su historia, probablemente nos vamos a saltar el detalle del examen mental porque ya el contar su historia nos va a estar dando
la idea de que es un examen mental normal. ¿Ya? Este es el orden básico, partir por examen mental, después vienen los pares, después se examina la parte motora, que incluye los reflejos, la parte sensitiva, el examen cerebeloso, los signos de irritación meningia y finalmente terminamos con un examen de la marcha que nos da muchísima información de distintos sistemas. Esta tablita es el resumen del examen mental, ¿ya? No es para que se asusten, pero yo creo que es importante de repente, cuando uno está partiendo, tener los esquemas para podernos hacer el hábito de examinar en cierto orden, ¿ya? La conciencia tiene dos elementos importantes. Uno es el nivel de conciencia y el otro es el contenido de la conciencia, ¿ya? El nivel de conciencia se refiere a lo cuantitativo, qué tan despierto está el paciente. Y el contenido de la conciencia se refiere a las funciones cerebrales superiores, cómo está funcionando el cerebro, las áreas, la corteza y las áreas de asociación. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es el nivel de conciencia. Si el paciente está despierto, atento, etcétera, como yo estoy, no sé cómo están ustedes, pero como yo estoy ahora, estoy vigil. No tengo un compromiso cuantitativo de la conciencia, por lo tanto mi nivel de conciencia es normal. Y después viene la somnolencia, que es cuando el paciente se presenta despierto, pero si yo no lo estoy estimulando, cae rápidamente en sueño. Que también es llamado en otros textos, para que no se confundan o para que quede claro, obnubilación, pero usamos más el término somnolencia. Después viene el sopor, que es al revés. Yo veo al paciente está dormido y necesito estar estimulándolo para que se despierte. Y este nivel de sopor puede ser superficial, si necesita que le hable para que esté despierto, medio, si tengo que tocarlo, decirle, don Juan, tocarle ahí en el tórax o en el hombro para que esté despierto, y profundo cuando solo puedo despertarlo con estímulos mayores como puede ser causar dolor. Y después está el coma, en el cual no tenemos ninguna respuesta con los estímulos, con ninguno de los estímulos, ¿ya? Siempre se evalúa primero nivel de conciencia, porque para evaluar el contenido de conciencia tenemos que tener un buen nivel de conciencia. Para una óptima evaluación del contenido de conciencia, el paciente tiene que estar vigil, ¿ya? En un paciente somnoliento se puede evaluar parcialmente el contenido de la conciencia y en un paciente con sopor probablemente no. Y ahí el ejemplo más claro es el ejemplo del agua de la pecera y la pecera. ¿Ustedes alguna vez escucharon de este ejemplo la evaluación del nivel de conciencia? Yo nunca la había escuchado antes. ¿No? ¿Alguno sabe de qué se trata? Esto para que no se les olvide, porque es lo más fácil para entender esto de la conciencia. Miren, la conciencia es como una pecera que tiene agua y adentro peces de colores, ¿ya? De hecho, en otras clases, la que hago más adelante, les muestro la pecera, pero a ustedes no alcanza a ponérselas ahora. Entonces, si ustedes miran la pecera y el agua está transparente, ustedes me pueden describir a mí cómo son los peces. Me van a decir, mire, este es rojo, chiquitito, este es gordito, este es un pez flaquito, este es más grande, más chico, o ahí hay un pescado muerto, por último, ¿ya? Si el agua de la pecera está turbia o está negra, yo no puedo decir ni puedo describir el contenido de la conciencia, pero no porque esté mal el contenido, es porque no lo puedo ver. Y es así como uno entiende el nivel de conciencia, como la transparencia del agua, y el contenido de la conciencia, las características de estos pececitos, lo que puedo yo describir de lo que está en el agua, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente en coma, no puedo decir que está fásico. La fascia es una alteración del lenguaje. El lenguaje es parte de lo que evaluamos en el contenido de la conciencia. Pero ¿cómo voy a decir que el paciente tiene un defecto del lenguaje? Si el defecto en realidad es de conciencia, está inconsciente. No puedo decir que está fásico. ¿Se entiende ese ejemplo? Por mi parte, sí. Ya,
Ojalá que todos lo entiendan porque de verdad es como bien didáctico. Entonces vamos a ver el contenido de la conciencia, que son los peces de la pecera, que vamos a poder evaluar solo si el paciente está vigil y mínimamente cooperador, ¿ya? Que son los peces. Voy a ver orientación, voy a ver si está atento, y al lado en el cuadrito superior de este cuadro me dice lo que hay que hacer. Por ejemplo, en la orientación le pregunto dónde estamos, qué fecha hoy, en qué situación estamos. En la atención le tengo que hacer repetir series automáticas, como podría ser los meses o los días de la semana, y lo puedo hacer después de decirlo al revés para ver qué tan atento está. En el lenguaje siempre se explora el lenguaje espontáneo, la fluencia, si comprende, si repite, si domina, si tiene parafasias, que es cambio de sílabas dentro de la palabra, o cambio de palabras completas, o cambio de frase. Se evalúa lectura, escritura y la prosodia, que es la entonación. En la memoria vamos a ver memoria corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Largo plazo son los hechos históricos, mediano plazo son las cosas de horas o días, y corto plazo es lo que uno repite, básicamente es repetición de series, ¿ya? Ni siquiera la de medianas horas, pueden ser minutos, porque dentro del examen mental damos una serie de 3 palabras, distraemos, le preguntamos otras cosas al paciente, le preguntamos unos minutitos después y ya estamos viendo la memoria a mediano plazo. La agnosia, que es el reconocimiento a través de el tacto, la visión o la audición, siendo que el órgano primario esté bien, ¿ya? Eso se evalúa, por ejemplo, pasándole con los ojos cerrados a un paciente una llave y haciendo que por tacto reconozca el objeto, ¿ya? Después están las praxias, que es la ejecución de actos o secuencias motoras previamente aprendidas, ¿ya? Si uno lo hace al paciente hacer una mímica, le dice, a ver, tome, imagine usted que tiene una botella en la mano, va a vaciar agua en un vasito imaginario que tiene al lado y se lo toma. O haga usted, si es católico, si tiene alguna cultura de religión, la señal de la cruz. O haga usted con la mano como que se despide. Haga como que está fumando, ¿ya? Vamos a ver el cálculo, que se puede hacer con operaciones aritméticas que se van a ir complejizando según el nivel de educación. Siempre tener claro que el nivel de educación es importante para lo que voy a elegir para la evaluación. El juicio, que hay un par de preguntas que uno siempre hace para ver cómo está la parte de la interacción del paciente. Por ejemplo, uno lo pone en situación de si usted está en el cine y es el primero en ver fuego, ¿qué es lo que haría? Si usted se encuentra una carta, esto es antiguo, sí, hoy día no, la gente no sabe qué son las cartas, pero se encuentra una carta con estampilla en la calle, con nombre y dirección, ¿qué haría usted? Uno podría decir la boto a la basura, el otro podría decir voy a dejarla a la dirección, y quizás la que tiene más nivel de abstracción es el que lo ponga en el buzón directo, si ya tiene la estampilla y la dirección. Y luego está la evaluación de la afectividad, que uno también la nota es un paciente que se ve tranquilo, agresivo, enojado, etc. Vamos a la siguiente. Y acá tenemos los famosos pares craneales, sufrimientos de muchos, me incluyo cuando tuve que aprenderlos en pregrado, primer año, que están los 12 pares craneales, que también existe un esquema así facilitado como el que les puse para recordarlo bien y poder practicarlo y empezarlo a interiorizar de manera automática dentro de un examen neurológico, ¿ya? Uno el examen de los pares craneales los hace por el mismo orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Hay algunos que uno hace en conjunto, y acá tenemos que cada uno de estos nervios hay distintas áreas que se evalúan, ¿ya? Por ejemplo, en el oftálmico vamos a ver visión, campo y fondo, ¿ya? El tercero, cuarto y sexto son movimientos de los ojos. En el trigémino nos vamos a acordar que tienen que ver con la sensibilidad de la córnea, de la cara, pero que también tiene la parte motora, masticatoria, que son el pterigoideo, el mastetero, por ejemplo. En el facial sabemos que es el nervio típico de mover la cara, pero recuerden que tiene una parte sensitiva, que es el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. El auditivo
que tiene que ver con la audición y con el equilibrio, la rama auditiva y vestibular. El noveno y décimo, que vamos a evaluarlos juntos, que tiene una parte motora y una gustativa o sensorial. El 11 tiene que ver con la musculatura cervical, es solamente motor. Lo vemos elevando los hombros y evaluando con la presión del mentón sobre la mano en el esternocleidomastoideo. Y el hipogloso, que tiene que ver con la motricidad y trofismo de la lengua, que es motor también, ¿ya? Entonces yo de alguna forma ya les adelanté: examen mental, nivel, contenido. Eso nos divide en cuantitativo, cualitativo. Y es la conciencia, es la capacidad de darme cuenta de mí mismo y del ambiente. Si mi nivel de conciencia está alterado, eso implica que yo no puedo evaluar objetivamente el contenido de la conciencia. Esto ya lo vimos, por eso lo voy pasando más rápido, pero se lo voy a ir dejando en la presentación que les voy a enviar. El contenido de conciencia, que también se los comenté de manera rápida. Y acá tengo un video que me gustaría que viéramos. Bueno, ¿ustedes conocen un examen que se llama Mini Mental Test? Sí, nos lo han comentado. ¿Lo han practicado? No, completo no, pero sí hacer como las primeras preguntas del Minimental. Ya, súper. El Mini Mental Test no reemplaza al examen de la conciencia, pero sí tiene una utilidad que es de fácil aplicación. Es una serie de preguntas que están resumidas en una sola página y que tienen un puntaje que se asigna según la respuesta del paciente, que es un screening rápido para demencia, ¿ya? Con un corte estándar que son los 23 puntos y tiene un total de 30 puntos. Es bueno en el sentido que es estandarizado, que en el fondo el puntaje que obtenga la enfermera, el médico o quien aplique la prueba debería ser reproducible, y que nos da un esquema que muchas veces nos da mucha información, sobre todo en la evaluación de demencia, pero no va a reemplazar un examen del estado mental, ¿ya? Cuando es muy útil el mini mental es cuando yo sospecho una demencia en un adulto mayor. Muchas personas ven conversar a un adulto mayor y les impresiona de que está bastante bien, te cuenta del que hacía él cuando trabajaba en las minas de no sé dónde, te habla un montón de historias, echa la talla, etc. Bueno, la primera fase de la demencia siempre está bastante bien conservada la memoria a largo plazo, y además el paciente, como en esta etapa todavía tiene cierta noción de que tiene algunas fallas de memoria, tiene y genera estrategias, ya sea a través del humor o cambiando de tema, para no quedar en evidencia de ese déficit, ¿ya? Entonces, si ustedes no hacen una evaluación estructurada, puede pasar un déficit cognitivo, puede pasar bastante inadvertido, y es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, como hijos, ¿ya? Yo tengo pacientes que tienen hijos brillantes, o sea, abogados, médicos, ingenieros, que dicen: no, mi papá está bien, no tiene ningún problema, y la verdad es que uno sienta al caballero y le hace el mini mental, y el caballero no sabe dónde está, no sabe la fecha, no sabe que tomó el día de desayuno, no es capaz de copiar una figura, no recuerda las 3 palabras, pero es un paciente que funciona en la vida. El hijo lo va a ver una vez a la semana, ese rato se toman un té, habla más el hijo que el papá, y por eso es importante de repente tener estas estructuras para poder hacer interrogatorios, aunque parezcan a veces para un paciente que puede parecer muy bien, es increíble lo que nos puede sorprender de repente al preguntarle cosas súper simples, y es lo que nos pasa a nosotros como papás también, o sea, como hijos de algún paciente que puede tener un deterioro. Uno no interroga al papá, no le dice: oye papá, hoy día qué fecha es, qué hora, en qué piso estamos, porque incluso nos da hasta vergüenza. Y a veces cuando uno tiene al paciente ahí y tiene el hijo al lado, y el hijo no puede creer que había asumido que el papá podía responder todas esas cosas. Si él se hace el café, hace sus cosas en la casa, se equivoca un poquito, de vez en cuando quema una olla,
pero esta forma es bastante buena en ese sentido. Está hecho para eso, para screening de deterioro cognitivo, no va a reemplazar estado mental. Y este video se los elegí. Uno es, mira, el del lado derecho es del manual de Merck, pero como estamos cortos de tiempo, vamos a ver más bien cómo se aplica el Mini Mental Test. Acá esto es en la casa de una paciente, y esto es como bien típico, a ver si me resulta. Me parece bien. Va, qué raro. Buenas tardes, doña Mire. Buenas tardes, doña Mire. Buenas tardes. Mi nombre es Esperanza Prieto. Yo soy estudiante de psicología y como ya le había informado anteriormente, deseo realizarle unas preguntas muy sencillas. Y primero que todo, ¿qué edad tiene usted, doña Mire? 63 años. ¿Ha sufrido de alguna enfermedad importante? Sí, señora, un accidente cerebrovascular. ¿Hace cuántos años? Hace como 18 años. Bueno, muy importante esa información. Entonces vamos a comenzar. Cuénteme, ¿en qué año estamos, doña Miriam? En el 2015. ¿En qué mes estamos? En mayo. ¿Qué día de la semana es hoy? Domingo. ¿Qué fecha es hoy? 3 de mayo del 2015. ¿Qué horas son aproximadamente sin mirar el reloj? Como las 5:10 p.m. Listo. ¿En qué barrio estamos? En Musú, ¿Cómo se llama esta ciudad? Bogotá, ¿Cómo se llama el departamento? Cundinamarca, ¿En qué país vivimos? en Colombia. ¿Qué sitio es este? La sala de una casa. Ok, muy bien. Doña Miriam, le voy a repetir los nombres de 3 objetos que espero que usted, por favor, memorice. Mesa, silla y lápiz. Repítalos, por favor. Mesa, silla, lápiz. Muy bien. Otra de las preguntas tiene que ver con cálculo, entonces le voy a pedir a usted que realice esta operación mentalmente. Si tiene 30 monedas y me da 3 a mí, ¿cuántas le quedan? 27. Y si descuenta otras 3, 24. si descuenta otras 3, 21. si descuenta otras 3, 18. si descuenta otras 3, 15. Bueno, gracias. Le pido el favor que repita los nombres de los elementos que le dije anteriormente. Mesa, silla, Es la memoria a corto plazo. Bueno, muy bien. Le pido el favor que repita esta frase. El hombre camina por la calle. El hombre camina por la calle. Perfecto. Necesito que en este papel, por favor, lo doble por la mitad y lo coloque en el suelo. Con la mano derecha. Con una sola. Doña Miriam, por favor, tome este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y colóquelo en el suelo. Vamos a continuar. Le voy a mostrar esta frase. Que tengo que hacerlo. La frase Sí. dice cierre los ojos. Ahora, abra los ojos, por favor, y mire esta figura. Por favor, hágala, dibújela en ese papel.
complicado. A ver, porque eso sí está como... Ya me quedó mal, pero bueno. Bueno, creo que me parece muy bien. Por favor, escriba en ese papel una frase. Debe tener un sujeto y un verbo que tenga un sentido lógico. Lo tengo que mostrar ahí a la cámara. Doña Miriam, muchísimas gracias por su colaboración en esta prueba. Que tenga buena tarde. Ahí pudieron ver lo simple que es el Mini-Mental. Fácil de aplicar. Si no me equivoco, la paciente tuvo los 30 de los 30 puntos. ¿Ya? Vamos a seguir entonces con los pares craneanos. Un recuerdo anatómico. Esto les va a servir. Acuérdense que el número que tiene asignado cada par craneal tiene que ver con el orden de su emergencia desde el cerebro al tronco. Entonces, por eso el primero es el olfatorio, el segundo es el óptico, y así sucesivamente hasta que llegamos a los más caudales, en que el 12 es el que tiene que ver con la lengua. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese un paciente que tuviese un defecto del 12º par, voy a pensar una lesión de tronco. Si tengo un paciente que tiene un defecto del nervio óptico, voy a pensar de un lugar, de cualquiera de las partes que están comprometido el recorrido del nervio y de las vías relacionadas con la visión. ¿Ya? Por eso es importante la anatomía, que nos ayuda harto a deducir qué es lo que vamos a buscar. ¿Ya? El primer par no se examina por rutina. ¿Ya? Hay dos situaciones en las que tiene importancia. Por ejemplo, cuando tenemos lesiones, cuando tenemos traumatismo encefalocraniano o lesiones por sacudida, flexo extensión brusca del cuello, en que puede haber lesión de la cintilla olfatoria en la base del cráneo. Ahí es importante el olfato. O sea, un traumatismo encefalocraniano nos puede generar una pérdida de olfato que se llama anosmia. Y en otro grupo de enfermedades importantes que hay que evaluar el olfato son las enfermedades neurodegenerativas. ¿Ya? En el Parkinson y las enfermedades parientes del Parkinson se ha visto que puede haber una pérdida del olfato que precede por años los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Por eso existen test para identificación precoz del Parkinson, y uno es un test de olfato. ¿Ya? Está el Doppler transcranial para ver sustancia negra, que viene en un pack en la Universidad de Chile, por ejemplo, con el test de olfato. ¿Ya? ¿Y cómo se evalúa? Bueno, cada fosa nasal se evalúa por separado, teniendo claro que el paciente no esté con sinusitis, con una rininorrea importante, un cuadro alérgico, y se usan olores no irritantes y de fácil identificación. ¿Ya? ¿Qué cosas podemos usar? Lo más típico que se usa es el café. Se puede usar el olor al jabón, que también es al limón, también, que es algo que uno puede tener a mano como para hacerlo. Y nunca usar cosas irritantes. Ya una vez tuve un alumno que usó, como era un olor fuerte, amoníaco, quedó sin olfato el paciente como 3 semanas. Y aquí vienen algunos términos. ¿Ya? Anosmia bilateral,
que no siente olor por ninguno de las dos fosas nasales y generalmente son problemas o de la mucosa, y aquí está también la que es por el traumatismo cefalocraniano por cizallamiento, que es por fractura de la fosa anterior. La anosmia unilateral, pensar una lesión de la cintilla olfatoria. La hiposmia es bajo grado del sentido del olfato, pero está. La parosmia es cuando yo huelo otra cosa, ¿ya? Y eso es un problema de la corteza cerebral, de interpretación del estímulo. Por ejemplo, me ponen un perfume y yo siento olor a podrido. Y la alucinación olfatoria es sentir un olor que no existe, ¿ya? Y ahí está la cacosmia, que es un síntoma de crisis epiléptica del lóbulo temporal, ¿ya? Pacientes que realmente sienten olor, mal olor, un olor desagradable, a podrido o a deposición, y es un olor que no existe. No es porque le estoy aplicando un olor, y viene de manera recurrente, muchos terminan en el otorrino y son epilepsias del lóbulo temporal. Doctora, una consulta. ¿La cacosmia se clasificaría dentro de las parosmias que existen? Exactamente. Ah, ya, esa era mi duda. Muchas gracias. De nada. El segundo par es el oftálmico, se evalúan tres cosas: agudeza, campo y fondo. Esto es semiología neurológica, por lo tanto, la exigencia no es la de un examen oftalmológico y por lo general nos adaptamos harto a lo que uno puede encontrar en la consulta, ¿ya? Entonces, la agudeza visual, si tenemos una cartilla Snell, estupendo, ¿ya? Pero hoy en día existen herramientas para medir visión de cerca y de lejos con la pantalla del teléfono, que incluso trae las instrucciones y dice, ya, esta tiene que estar a 30 centímetros del paciente, este evalúa a 1 o 2 metros del paciente. Y si no, si quiero evaluar visión cercana, puedo hacerlo leer un libro, una revista, y visión lejana, ya con que lo hagamos leer un letrero, un cartel, una advertencia que esté en la pared de la sala es suficiente. Preguntar si el paciente usa lentes, si usa lentes debe hacer la prueba con los lentes. Y acá está el término de amaurosis, que es la ceguera, pérdida total de la visión, y la ambliopía, que se refiere a la disminución de la agudeza visual. Viene después el campo visual, y el campo visual se estudia por confrontación. En oftalmología, cuando necesitamos un dato más preciso, pedimos un campo visual de Goldman o uno computalizado, que se hace en una máquina que ve qué estímulos puede el paciente identificar dentro de un examen automatizado. Pero durante la consulta lo que uno hace es comparar el campo visual del examinador, que se supone que es un campo visual normal, con el del paciente por confrontación. O sea, yo me coloco frente al paciente, como aparece en la imagen acá abajo, uno se coloca frente al paciente, y yo le pido al paciente que se tape el ojo que está frente al ojo que yo me tapé, ¿ya? Y así puedo evaluar la visión del otro ojo y voy incorporando al campo visual, a mi campo visual, de manera equidistante un estímulo que el paciente debería poder ver al mismo tiempo que yo lo estoy viendo, en la medida que esté mi dedo, mi lápiz, mi alfiler con puntita roja a la misma distancia que el campo visual del paciente, el mío, ¿ya? Y hoy examino los 4 cuadrantes, ¿ya? Entonces, después de examinar un ojo, uso el otro, uno se tapa el otro ojo, siempre se le pide al paciente que esté mirando nuestra nariz, que no desvíe la mirada hacia los lados. Esto es un examen para ver de reojo cuando empieza a ver que yo muevo la mano o que yo, si veo un punto rojo o si vea algún elemento que yo estoy incorporando al campo. A ver si esto es para mostrarle un trocito del video solamente, que es el del campo, porque hay que ver hacer el campo en realidad. Está con lo del olfato. Bueno, aprovecha un poquito el olfato. Sustancias comunes como café, menta, hierbabuena y jabón. Para evaluar la visión, nervio craneal 2, examine la agudeza visual, visión de colores y campos visuales en cada ojo por separado.
Para evaluar la agudeza visual donde está la paciente, use una cartilla o aparato portátil. También puede usar una cartilla de pared, como la de Snellen. En ambos casos, ponga el estímulo frente a la paciente a la distancia recomendada. Pídale a la paciente que se cubra un ojo y lea línea por línea desde arriba hasta que cometa un error. Examine la visión de colores utilizando una tarjeta de colores impresa o en un aparato portátil. Examine los campos visuales por confrontación. Usted y la paciente deben cubrirse un ojo y mirar a la nariz del otro. Pida a la paciente que no aparte la mirada de su nariz. Luego mueva su dedo u otro objeto desde la periferia, donde no lo pueda ver, hacia sus dos campos visuales. Pídale a la paciente que diga cuándo el objeto se vuelve visible. Si el campo visual de ella es normal, el objeto se hará visible para los dos al mismo tiempo. Examine los campos visuales en todas las direcciones y cada ojo por separado. Muchos examinadores también. Eso para que se imaginen un poco cómo se hace. Hay otra forma también de hacerlo, en que uno se pone frente al paciente cuando uno no está sospechando un defecto. Uno le pide al paciente que se coloque frente a uno, mirando siempre la nariz de uno, con ambos ojos abiertos, sin tapar ninguno de los ojos, y uno en los cuadrantes hace movimiento y le pide al paciente que avise cuando uno esté moviendo la mano. También es una forma en que se puede hacer. Acá un esquema como básico. Esto hay que practicarlo, ¿ya? Ustedes tienen ahí familia, tíos, primos, hermanos en la casa, pobres de ellos, pero ellos son nuestra práctica en la época de estudiantes. Y básicamente lo que queremos saber es si hay algún patrón que me hable de una lesión que puede ir desde la retina hasta la corteza visual occipital. Y esta es la forma en que se representa. Se representa según lo que está viendo el paciente, no en relación a la retina afectada, porque la retina va a estar reflejando el lado contralateral de la visión. O sea, lo que vemos acá, por ejemplo, es una amaurosis novenada con uno de los ojos. Esto que está acá es una hemianopsia homónima o heterónima. A ver. ¿Alguien lo vio alguna vez? ¿Cuál hizo la B? La B. Ah, es que ustedes no ven mi puntero. No, sí lo vi que no. ¿Sí? Ah, ya. La B. ¿Heterónima? Heterónima, que es a nivel de la cintilla. Y ya después detrás del quiasma, detrás del quiasma, la cintilla y las radiaciones, siempre los compromisos van a ser homónimos. Homónimo es los dos izquierdos, mismo lado, o los dos derechos. Y esto son las cuadraptopsias. En la letra D tenemos cuadraptosia y en la E tenemos compromiso de los campos visuales superiores, que son más bien de la corteza. Y acá tenemos un campo visual de Goldman, y esa es una hemianopsia heterónima. Si bien no es completa, sí está comprometiendo gran parte de ese hemicampo. ¿Ya? Acá, homónima, compromiso del lado nasal de un ojo y temporal del otro, es por lesiones que están detrás del quiasma, y ahí, recordando la primera figura que les mostré, va a ser fácil de deducir. Y finalmente se hace el examen de fondo de ojo, que lo que uno quiere ver es ver si hay edema de la papila, si está inflamado el nervio o si está atrófico el nervio óptico. Se considera que la retina es una extensión del sistema nervioso central, es una ventana al sistema nervioso central. Cuando tenemos un aumento de la presión dentro del cráneo, se produce un edema de la papila que refleja lo que está pasando dentro del cerebro y que era fundamental. Por ejemplo, antes de tener el escáner, para poder hacer una punción lumbar, vamos a hacer un fondo ojo para ver si no hubiese una hipertensión endocraniana. Quisiera que el paciente, al hacer la punción lumbar, pudiese correr el riesgo, por ejemplo, de enclavarse. Lo que identificamos son estas estructuras básicas. Lo que más nos interesa es acá, la emergencia del nervio y de los vasos que van a ir a la retina. Vamos un poquito más rápido. Acá vemos una estructura normal. Y aquí vemos cómo se pierde
los bordes de la papila y cómo los vasos también están más tortuosos. Este es un edema de papila. ¿Han hecho fondo de ojo? No. Eso hay que practicarlo. No es fácil, pero hay que practicarlo. La técnica es elegir la opción que tiene el oftalmoscopio de la luz menos potente que necesitemos para que la pupila esté dilatada y en la habitación lo más oscura posible, yendo desde la periferia y siguiendo un vaso. Cuando veamos un vaso, buscarlo hasta el centro que nos lleva a la papila. ¿Ya? Pero eso es importante practicarlo. Después vamos Doctora, a... ¿Sí? ¿cómo se supone que se debería ver en un fondo de ojo cuando se practica? Es que yo he practicado hacer fondo de ojo, ¿Sí? pero es que no se ve como en la imagen que estaba anteriormente. Es No, que se ve claro. como muy seccionado. Sí, lo que pasa es que la imagen que vimos es cuando el paciente ha recibido las gotitas de dilatación pupilar y les quedan las pupilas como platos. ¿Ya? Ah, ya. En esos casos se ve así, espectacular. Ahora, en neurología no lo hacemos porque si paralizamos una pupila también perdemos un signo súper potente de patología del sistema nervioso. Entonces, tener un paciente que tuvo un TEC con una pupila de plato, si es que no es por las gotas, yo creo que tiene una hemorragia y se está enclavando. Entonces, por lo general nosotros no usamos la dilatación, lo hacen mal los oftalmólogos y a cambio de eso nosotros usamos pieza oscura. ¿De qué forma dilatar la pupila? La pieza oscura y la luz que elijas del oftalmoscopio no tiene que ser la más potente. Muchas veces nos equivocamos y ponemos la más potente, entonces la pupila se contrae y nos deja ver pedacitos. Sin embargo, si usamos la menos potente necesaria para ver, ahí va a estar la pupila más grande. Visualizamos un vaso y vamos a ir siguiendo ese vaso hacia medial. Y ahí es donde vamos a caer en la papila. Pero hay que practicarlo, no es fácil. Ah, ya entiendo, sí, la verdad es bastante complicado seguirlo. Sí, pero es práctica, no Claro. es difícil. Claro, tienen que verlo en distintas situaciones, en distintos tamaños. Hay gente que dilata más la pupila de forma espontánea, otros no, pero es algo como los reflejos, hay que practicarlo. Cada vez que puedan, cuando tengan opción de tener un oftalmoscopio, entre usted, a los parientes. Y bueno, en oftalmología seguramente les van a enseñar un poquito más y en el curso que yo les hago en cuarto, trato de conseguir un oftalmo para que practiquemos cuando voy para allá. Ya entiendo, muchas gracias. De nada. Tercero, cuarto y sexto se evalúan movimientos oculares porque están juntos, ¿ya? Se ven los movimientos extrínsecos, que son los del globo, la apertura del párpado y los intrínsecos, que se refiere a la pupila. ¿Ya? Recuerden los músculos que mueven el ojo y los pares craneales a cargo. Tercero, lleva el ojo hacia arriba, abajo, al centro. Sexto, hacia afuera. Y cuarto, patético, hacia abajo. Es el que nos ayuda hacia abajo y al centro. Acuérdense que es el que nos ayuda a ver las escaleras. Vamos a mirar las pupilas. ¿Ya? Lo normal es que sean isocóricas, del mismo tamaño. Si son pequeñas ambas, miosis. Si son grandes ambas, midriasis. Si hay una pequeña y una grande, es anisocoria. Pero hay otra cosa que no es anisocoria y a veces se confunde, que es cuando las pupilas tienen bordes irregulares. Y eso se llama anisodiscoria y se ve después de algunas cirugías de oftalmología y se ve también en la sífilis. Vamos a evaluar los reflejos, tanto el directo como el consensual y el de acomodación. Esos son súper fáciles de ver. Este es el de acomodación. Vamos a mirar qué pasa con la pupila, mirando un punto cercano y uno lejano. Y vamos a ir viendo el fotomotor directo, que es la contracción, no es con una ampolleta, es con una linterna. Cuando colocamos el estímulo directo sobre el ojo, y qué pasa también en el ojo contralateral, que debería también contraerse a través del efecto consensual de la luz. Y esto está explicado por este esquemita que ustedes estudiaron en anatomía, en que el reflejo tiene una aferencia que depende del segundo par y una eferencia que es dependiente del tercer par. Entonces, dependiendo de lo que yo vea en el examen de las pupilas, puedo decir dónde está la lesión, lo que llamamos defecto pupilar aferente o eferente. Aferente cuando es un problema del segundo par
y eferente cuando es de el tercer par. Acá tenemos el reflejo pupilar normal con el consensual. Cuando es aferente es cuando el ojo no ve, el nervio no ve. Entonces yo ilumino y no tengo consensual. Sin embargo, yo ilumino el contralateral y tengo el consensual del ojo que no ve, porque es el consensual. Y cuando el problema es eferente, o sea, la vía visual está bien, pero el tercero, el que aprieta la pupila, está fallando, voy a tener una pupila más dilatada, que es la del lado que falla el tercer par, que no se va a dilatar cuando yo la enfoco directamente con la luz, ¿sí? El consensual, y que no se va a dilatar si yo busco el consensual iluminando el ojo contralateral. ¿Ya? Estos son los 3 patrones y responden muy bien al dibujo que teníamos en el cuadro anterior. ¿Ya? ¿Y hay que aprendérselo? ¿Sí? ¿Dijo usted dilatar? ¿Se refiere a contraer o es dilatar? ¿Qué fue lo que dije? Porque puedo haberme confundido. Dijo que cuando es un defecto de eferente, cuando usted ponga como la luz no se va a dilatar la pupila. No, lo que quiero decir es que la pupila está en situación basal, está dilatada y va a seguir dilatada aún con la luz. Ya, entonces significa que pierde ese efecto de contraerse. Exacto, es que la contracción es eferente, la hace el tercer par. No es el problema de detectar la luz, que es al que se refiere el aferente. Y en el último, lo que se ve en la figura es que el ojo que no tiene problema se contrae, pero el otro no se contrae, no era que se contraía, no se contrae, porque lo que, ya sea directa la luz o indirecta, el nervio que tiene que apretar la pupila es el que no está funcionando. Ya, se comprende, muchas gracias. Que eso es lo importante, es como ir entendiéndolo. Por ejemplo, ahí, ¿qué tercer par, derecho o izquierdo, es el que tienen? Recuerden que el tercero eleva el párpado y contrae la pupila. Entonces, si está malo el tercero, va a estar el párpado caído y la pupila dilatada. Y además los movimientos dependientes del tercero no se van a poder hacer, se va a ir para el otro lado del ojo. En este caso, profesor, es el derecho, ¿no? Es el derecho, exactamente. La ptosis es derecha, la caída del párpado es derecho. El ojo que tiene alteración de la oculomotilidad es el derecho y la pupila que está dilatada es el derecho. Ahí, derecho e izquierdo, ahí tenemos un tercer par, derecho o izquierdo. Derecho. Muy bien, ven que no es tan difícil. Ahí, derecho o izquierdo. Ese izquierdo. Perfecto. Porque es importante, una de las cosas importantes es que un tercer par se puede ver como señal única en un aneurisma por compresión. Ya aquí tenemos un aneurisma comunicante posterior cuyo único sintomatología es un tercer par. Por eso, tercer par, sin ninguna razón, nosotros lo resonamos. Si tiene cefalea, a urgencia. Trigémino, básicamente sensitivo, que es lo que más nos acordamos con sus 3 ramas, oftálmica, maxilar superior e inferior, multimodal para la sensibilidad de la cara, y no olvidar que tenemos la parte de los músculos temporal, macetero y pterigoideo, ¿ya? Los músculos de la masticación. ¿Ya? Recordatorio anatómico, recuerden que el trigémino no tiene que ver con la sensibilidad del lóbulo de la oreja, y se va a examinar, entonces, a ver, tengo no tengo un dibujo más clarito, pero se va a examinar
con el tacto o con un algodón, comparando la sensibilidad de cada una de las ramas y comparándolo con el contralateral, ¿ya? Vamos a ver la musculatura masticatoria tocando los músculos, que esté el trofismo simétrico, y vamos a pedir que el paciente abra la boca, apriete los dientes, mueva la mandíbula a la derecha y a la izquierda. Y por otro lado tenemos un reflejo, que es el corneal, ¿ya? El reflejo corneal, la aferencia es a través del trigémino y la eferencia es a través del facial, ¿ya? El masseterino también es dependiente del trigémino, aunque golpeamos sobre nuestro dedo en el mentón del paciente y obtenemos la contracción involuntaria de los músculos masseterinos. Y el glabelar es el que golpeamos la glabela de manera repetida y el paciente cierra los ojos ante el estímulo, sobre todo los primeros estímulos. Todo eso, la vía aferente es a través del nervio trigémino y lo examinamos cuando examinamos el trigémino. La forma del corneal, este dibujo pésimo, lo que uno estimula es el borde, no tan adentro, porque si no podemos lesionar la córnea, ¿ya? Es el limbo, el límite entre la córnea y la esclera, ¿ya? Con un algodón suave, limpio, y siempre desde afuera hacia adentro, porque si no tenemos el cierre del ojo por el reflejo de amenaza, ¿ya? Y lo que tenemos que ver es que el paciente cierra el párpado. Ahí tenemos la forma correcta de hacerlo, desde afuera hacia adentro, porque si vamos de frente vamos a tener un reflejo que no es el corneal, que es el reflejo de amenaza. Y ahí nos acercamos al borde y la estimulamos. Y el paciente tiene que cerrar el ojo. La vía aferente y eferente como recordatorio, aferente trigeminal, eferente que contrae el ojo es facial. Y el facial es el nervio que tiene que ver sobre todo con la movilidad de la cara. No olvidar que también tiene una función sensorial, que es los gustos de los 2/3 anteriores de la lengua. También va a inervar parte con el trigémino, parte de la lengua, tiene que ver con la percepción del sabor. ¿Cómo se evalúa? Pidiendo distintas mímicas que haga el paciente, levantando las cejas, arrugando la nariz, mostrando los dientes, inflando las mejillas. Y cuando tenemos un paciente con compromiso de conciencia, lo que hacemos son las maniobras de Pierre-Marie-Foix, que es comprimir los maxilares en la parte posterior o generar dolor también y ver si la mueca de dolor es simétrica en el paciente. Esto es lo que les comenté al comienzo. Es fácil la semiología si yo sé la fisiología. Yo sé que los núcleos del nervio facial, existe una parte que van las fibras que inervan el ojo y la frente y existe otra parte para las fibras de la mitad inferior de la cara. Y las fibras que tienen que ver con la boca y la frente reciben, como en este esquema están viendo acá en la línea roja, aferencia de las cortezas motoras primarias del área de la cara de los dos lados. Sin embargo, la parte inferior de la cara solo de un lado. Y esto no se explica por cómo diferenciar una parálisis facial central de una periférica. Si yo tengo una parálisis facial central, o sea, un tumor, a ver si me resulta el lápiz. Si yo tengo acá un tumor o una hemorragia, ¿se ve el dibujito? Sí, no. Sí, se ve. Sí, se ve. Esa es una lesión central, es una parálisis, que me está causando una parálisis facial, es una parálisis facial central. Sin embargo, como al núcleo llega estímulo no solo de esa corteza, sino que de los dos lados, el paciente va a poder mover el ojo y la frente normal y lo único que tiene paralizada es la boca, el tercio inferior de la cara. Por eso la parálisis facial central se conserva la movilidad del ojo y la frente. Y cuando es periférica, o sea, del nervio, ahí compromete tanto la ceja, la frente y el ojo. Y esos son los signos distintivos entre una parálisis facial central y periférica que tienen causas y pronóstico totalmente distintos.
es un recuerdo anatómico del facial, que por tiempo no nos vamos a detener, pero lo van a tener en el apunte. Esta es la parte de la eferencia de los reflejos que ya habíamos comentado, que son dependientes del facial. Y acá tenemos algunos ejemplos que es para ver si ustedes entendieron bien. El señor de la letra A, ¿qué tiene? Hablando de parálisis facial, ¿central o periférica? Central. ¿De qué lado? Es izquierda. Le estoy pidiendo al señor, le estoy diciendo, muéstreme sus dientes. ¿En qué lado no me está mostrando los dientes? Ah, en la derecha. Ahí sí. Eso, siempre se confunden porque uno cree que es para el lado que se desvía la boca, pero no. Uno cree que se desvía la boca, pero es el lado de la boca que se mueve. El que no se mueve es el lado parético. Efectivamente, la A es una parálisis facial central derecha. El B, ¿qué es? ¿El B? Sí, Periférica. el B. Periférica. ¿De qué lado? Derecho. Muy bien, muy bien. ¿Y el C? También es periférico. Ya, esto es con un poco de malicia. Mire, fíjese que el A y el B, ambos yo le estoy diciendo muéstreme los dientes. En el C no dice muéstreme los dientes. Esta es la posición basal del paciente. Por lo tanto, esta es una secuela de una parálisis facial. El paciente tiene una distonía de la hemicara derecha, como una secuela de una lesión facial antigua. Está en la postura basal de su cara. Y en la distonía se contraen los músculos que estuvieron paréticos. Por lo tanto, pareciera que fuese una parálisis y del otro lado no. Tiene un lado normal, que es el lado izquierdo, en reposo, y tiene un lado normal, que es el derecho, pero que está contraído. Entonces el daño fue derecho. El daño fue exacto, exactamente, muy bien. También vamos a evaluar la parte del gusto y vamos a hablar de ageusia cuando perdía el sentido del gusto, hipogeusia cuando sentimos menos y parageusia cuando tenemos una confusión o perversión del sabor. O sea, en vez de un sabor sentimos otro. ¿Ya? Se dio mucha descripción de parageusia en la etapa de recuperación del COVID. ¿Ya? Que el paciente comía dulce cuando empezaron a recuperar la capacidad de sentir sabor y lo sentían lo mismo que si fuese una empanada de queso. Luego nos vamos al octavo. Nosotros vamos a ver la parte de la audición y la parte vestibular básica que tiene que ver con ver si hay nistagmo, si hay pulsión, desviación de la marcha. En la audición no somos muy exigentes, porque sabemos que existe la audiometría ya cuando uno quiere evaluarlo y lo ve el otorrino. Pero cuando queremos ver audición en el paciente, primero tenemos que considerar que hemos hablado ya mucho rato con el paciente. Y si hemos estado a gritos con el paciente, significa que tiene una hipoacusia y no escucha nada. Pero si no tiene una hipoacusia evidente, lo que hacemos por lo general es con el pelo, frotar el pelo frente a la oreja y preguntarle si escucha o no escucha y uno lo compara un lado con otro. Si tenemos la posibilidad de usar el diapasón, podemos ver la audición por vía ósea y conductiva. Se golpea el diapasón, se coloca en la mastoide, el paciente escucha y luego se coloca por fuera del oído y uno debería seguir escuchando después de que ya dejó de sentir el sonido a través de la mastoide, por la vía aérea debería seguirla escuchando. Y en la parte vestibular, la prueba calórica del octavo PAN no lo hacemos nosotros, pero la parte que se hace clínica, nosotros vamos a ir a ver sobre todo lo que tiene que ver con la aparición de movimientos anormales sacádicos del ojo, que es el nistagmo, que es el signo del síntoma vértigo. Yo no puedo tener un vértigo real, si no tengo nistagmo. Puede ser mareo, puede ser otra cosa, pero el signo del vértigo es el nistagmo.
Y vamos a ir a ver también el tema de la coordinación. Esta es la diferencia de las distintas alteraciones del octavo par, ya sea una sordera de conducción del oído externo o el oído medio. Siempre vean que el paciente no tenga tapón de cerumen antes de evaluar. Y después está la de percepción, que son problemas cocleares, retrococleares o neurales. ¿No? Acá está el recordatorio de evaluar el tapón de cerumen, ver con un reloj el tic-tac del reloj, frotando los dedos delante de cada oído, cuchicheando palabras, a ver si la persona los escucha, y en casos de duda, la audiometría. Está la prueba de Rini, que es la que le comenté, en que el diapasón se coloca sobre la mastoide y luego sobre la vía aérea, conducto auditivo externo, y está el Weber, en que se coloca en la frente, al centro, y dependiendo de dónde se desvía la sensación de vibración, podemos ver si hay una sordera de conducción o una de percepción. ¿Ya? Un ejemplo, ¿han usado ustedes el diapasón? Sí, pero para estas pruebas en pacientes no lo hemos usado, pero para practicar sí. ¿Y qué han practicado con el diapasón? Estos mismos test que estamos viendo acá en las imágenes. Han hecho exactamente lo mismo ya. Sí. Super. ¿Eso lo vieron en qué ramo? Sí. En neurociencias. ¡Qué bien! No, súper. Ahora, claro, lo ideal es que en la parte clínica también puedan practicarlo. El diapasón también nos sirve para ver sensibilidad vibratoria, así que es una buena herramienta y no es cara. Después tenemos las pruebas que tienen que ver con equilibrio y coordinación, que son las pruebas del índice de Varanin, en que el paciente se coloca de frente con los índices extendidos, se le pide cerrar los ojos, debería mantener la postura, si se desvía hacia uno u otro lado es una falla vestibular. Se ve la marcha, se ve la maniobra de Romberg, que es mantener una postura con los ojos cerrados, esa es la verdadera maniobra de Romberg. Y también están las pruebas calóricas, que son las relacionadas al octavo par. El nistagmo son estos movimientos conjugados de los ojos. La dirección del nistagmo las define la fase rápida, tiene una fase rápida y una de corrección lenta. Todos al llevar la mirada lateral hacia uno u otro lado podemos tener una o dos sacudidas, que es dentro de lo normal, pero si ya se extiende, se habla de nistagmo y sobre todo si está acompañado de la sensación de vértigo. ¿Ya? El glosofaringeo vago lo vamos a ver en conjunto, porque tienen que ver con la parte motora de deglución, elevación del paladar blando, los reflejos faringeos, la voz, y la parte gustativa es el tercio posterior de la lengua, que generalmente en la evaluación del gusto el tercio posterior de la lengua no lo hacemos. Sí hacemos, le preguntamos al paciente si tiene problemas para tragar, evaluamos que la voz sea normal, no disfónica, y vemos la elevación del paladar blando, pidiendo al paciente que diga A en voz alta, y miramos que ambos lados del paladar blando se eleven y la úvula se mantenga al centro. Y también podemos ver los reflejos de náusea, ya tocando con baja lengua los pilares alrededor de las amígdalas. Es un poquito de la fisiología anterior, y esta es la forma en que se examina. Paciente dice y ambos lados del paladar blando se debe elevar. ¿Ya? Si hay una caída, un lado no se eleva, se va a desviar la úvula. Y la úvula se desvía hacia el lado sano. Es importante saber. El accesorio, que es el espinal, vamos a hacer que el paciente lleve la cabeza a la izquierda, y ahí vemos que va a ser el esternocleido contralateral que se activa, y lo vamos a llevar a la derecha, y vamos a tener el del otro lado, y vamos a hacer que el paciente baje la frente contra resistencia, y vamos a hacer también que el paciente eleve los hombros, y el examinador baje a hacer presión para ver que esté asimétrica la fuerza. Y se termina con el hipogloso, que se observa la lengua, el trofismo de la lengua. Aquí tenemos una atrofia de la lengua, por ejemplo, de mi lengua izquierda. Vamos a ver que no haya movimientos anormales como fasciculaciones. Lo vamos a hacer llevar la lengua a la derecha y a la izquierda. Preguntas que siempre se hacen, no sé si este año es, si el paciente saca la lengua y se desvía hacia el lado derecho o izquierdo, ¿cuál es el par craneal que está comprometido? Se los dejo. Vamos a ir un poco más rápido para no atrasarnos. Yo sé que el tiempo es poquito, pero vamos a hablar ahora del examen motor
sensitivo, un poco de cerebelo. ¿Ya? El examen motor, recuerden que al igual que las otras funciones del cerebro, hay un mapa motor, hay un homúnculo motor como sensitivo, que las fibras de la corteza se van a unir en la cápsula interna y forman la vía piramidal, y esta desciende a través de la médula hasta los órganos efectores. Por lo tanto, semiológicamente puedo yo decir en qué parte está la causa de mi efecto motor. Lo primero que voy a hacer siempre va a ser mirar, ¿ya? Ver las extremidades. ¿Hay atrofia de una extremidad o hay hipertrofia de una extremidad? Hay pseudohipertrofia. Pseudohipertrofia es cuando uno ve un músculo más gordo, pero es un músculo que está infiltrado de grasa. Y no es el músculo, desaparece y es reemplazado por grasa. Y se ve una masa muscular que no es funcional, y eso lo vemos los gemelos de los Duchenne, de la enfermedad de Duchenne, que les voy a mostrar una foto. Ver si hay fasciculaciones, que son estos movimientos espontáneos de las fibras musculares de manera independiente, que se ven como un gusaneo bajo la piel, y se puede gatillar percutiendo el músculo, que es muy marcador de denervación. Y también ver si hay movimientos cortos involuntarios como son las mioclonías. Vamos a evaluar el tono, que es la resistencia pasiva al movimiento, si hay rigidez o si hay hipertonía. Por ejemplo, aquí en esta foto es súper claro que lo primero que tenemos que hacer es detenernos, mirar, y estamos viendo una atrofia de todos los músculos de la extremidad superior derecha, incluidos los del hombro, el deltoides. Miren un lado y miren el otro. Y esto ya nos está hablando de una lesión que no me van a decir que esto es una lesión del nervio, no sé, mediano en la muñeca. No. Ustedes saben que el problema está del plexo y es mucha la atrofia, así que lo más probable es que no sea central, que es periférico y que es de plexo. Y eso solo mirando. Acá está la pseudohipertrofia gemelar del Duchenne, en el cual se ve gran músculo, pero es solamente grasa, no tiene prácticamente músculo con gran debilidad. Y el tono, generalmente la resistencia es pareja al movimiento. La espasticidad es cuando es como si fuera estas navajas cuando uno las cierra, que hay resistencia al comienzo y después pasa rápido la sensación, y eso es piramidal. Y después la rigidez en rueda dentada, en realidad es A, B y esta D, la plasticidad es difícil de ver. La D es la rigidez en rueda dentada, donde uno parece que fuera un engranaje. El paciente, uno va moviendo la extremidad y suelta, aprieta, suelta, aprieta, suelta, aprieta. Y eso lo vemos en las lesiones piramidales, o sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, en enfermedad de Parkinson. La fuerza se clasifica también, hay una escala que esta es la clásica. Cada vez que medimos fuerza de un músculo o de un movimiento, 0 le colocamos M0 si ni siquiera se contrae el músculo. M1 si se contrae, pero no se mueve. 2, se logra mover el músculo, pero no logra, por ejemplo, pegarse la cama contra gravedad. 3, se mueve contra gravedad, pero no contra resistencia. 4, se mueve contra la resistencia, pero no contra la resistencia máxima, y el M5 es la fuerza normal. ¿Ya? Es importante conocerlo. ¿Cómo se va a examinar la fuerza? Haciendo que el paciente haga el movimiento que genera el músculo que vamos a explorar, y luego, si el movimiento es normal, podemos hacer la misma contra resistencia para poder llegar a clasificar en M5. Si un paciente no es capaz de elevar una extremidad de manera espontánea, no necesito la prueba contra resistencia, ya puedo ir a M0, M1 o M2. Acá estamos viendo la evaluación del bíceps, como dice el paciente, mantenga la postura, yo le voy a tirar el brazo, parte del tríceps, brachioradial, extensor carpis, sabemos, extensión digitorum. Uno puede escribirlo por músculo o puede hablar de flexión del codo, extensión del codo, flexión de la muñeca, extensión de la muñeca de manera más gruesa, ¿ya? Y tiene que evaluar la capacidad de los dedos de mantenerse separados, sobre todo del primer interóseo. Y acá vemos el abductor breve, que es la parte gordita del dedo.
Este examen se hace más detalladamente cuando estamos buscando patología de nervio periférico. Cuando no estamos buscando patología de nervio periférico, en realidad vemos la extremidad en globo que no hay apariencia. Acá vemos la flexión de la cadera con el iliopsoas. Aquí vemos la flexión, podemos medir de esta forma, flexión y extensión de la rodilla. Y podemos ver flexión y extensión del pie también. ¿Ya? Ahí muestra un detalle más fino el examinador, que es la función de distintos músculos que están a cargo de la flexión de los dedos del pie. Ahí vemos la extensión y ahí vemos también, podemos mirar si el músculo se activa, el músculo que está a cargo del movimiento. ¿Ya? Entonces vamos a ver si hay fatigabilidad. Fatigabilidad es un músculo que se presenta normal, pero al repetir el movimiento va perdiendo fuerza, que va a ser importante para la clase de mañana, que vamos a hablar de miastenia. Paresis es cuando hay menos fuerza y parálisis es cuando no hay fuerza, ¿ya? Es un M0. Y podemos hablar, dependiendo de la distribución, de tetraparesia, hemiparesia, monoparesia, paraparesia, o una parálisis, por ejemplo, aislada de la mano, de un músculo, de un dedo o de una extremidad. Y en este dibujito vemos la tetraparesia, hemiparesia, paraparesia. Cuando nuestro examen parece normal, el examen de fuerza, hay formas de buscar parecias imperceptibles. Y estas maniobras uno las hace regularmente, que es la prueba de detonación forzada y la de Minga-Sim. Esto es para buscar parecias leves que no son evidentes. Si yo tengo una paciente con una pereja de una extremidad, no tiene sentido hacer una prueba de pequeña parecia. Es para buscar pequeñas debilidades. Y ahí le pedimos al paciente que cierre los ojos, levante las manos al frente, flectados los codos, como sujetando una bandeja, que cierre los ojos y mantenga la postura. Y lo que vamos a ver, en caso que haya una debilidad mínima, no fácilmente detectable, es que una de las manos se prona y cae. Esa es una prueba de pequeña parecia positiva para la extremidad superior izquierda. Y lo mismo se puede hacer en la extremidad inferior, con el paciente acostado, con ambas piernas flectadas, ver si una de las dos extremidades cae. Y eso es lo que se llama Minga-Sim. Los reflejos, los que más conocemos son los reflejos osteoarticulares, ¿ya? Como el bicipital, tricipital, rotuliano. Después están los superficiales, que está el cremasteriano, cutáneo abdominal y el plantar. El plantar se hace de rutina por su significado y su sensibilidad para mostrarnos que hay una lesión de la vía piramidal. Y están los primitivos, que los ven más casi los niños buscando succión, prensión y palmomentaniano. Nosotros los buscamos en las pacientes con demencias avanzadas, en que vuelven a aparecer estos reflejos. Acá tenemos una forma, un esquema de cómo sacar el reflejo. También se practica, no tiene que ver con la fuerza, sino con la movilidad de la muñeca del examinador, dejando que la fuerza del martillo caiga directo sobre el dedo, sobre el tendón o directo sobre el tendón. Tenemos tricipital, el rotuliano, con la maniobra de Hadrici, que es esta que uno distrae al paciente, porque si el paciente está demasiado enfocado en que le están sacando el reflejo, bloquea el reflejo. Hay mucha información cortical sobre el reflejo es un arco, ¿ya? Entonces tiene que estar el paciente distraído o relajado. El aquiliano, que cuesta sacarlo, pero también es una cosa de práctica. Y acá, ¿qué términos usamos? Arreflexia, cuando no hay respuesta. Hiporreflexia, respuesta disminuida. E hiperreflexia es cuando una respuesta es exagerada. Es importante porque también es algo que vemos cuando hay una lesión de la vía piramidal en etapa ya más crónica o fuera de la etapa aguda. Y puede estar aumentado el reflejo porque sale en distintas áreas, no solo en el área que deberíamos sacarlo, o porque la intensidad del reflejo es más grande, o porque en vez de salir solamente un estímulo, salen varios. Tenemos una respuesta policinética o un clonus. Y al mover la extremidad tenemos varias sacudidas reflejas del pie. Acá vemos cómo se saca generalmente el clonus, se flexa rápidamente el pie.
debería haber una sola contracción del gemelo, pero si esto se repite después del estímulo, uno habla de clonos. Los cutáneos abdominales con algo romo desde la periferia al centro y se espera que se mueva el ombligo o que no haya movimiento, pero no que sea simétrico. Y el reflejo plantar, que se hace también, usamos generalmente en la parte de atrás del mantillo, algo romo, las llaves. Con cuidado con los pacientes diabéticos, por favor, es más habilidad que fuerza, desde abajo hacia arriba por la cara externa hasta llegar casi al primer ortejo. Lo normal es que se produzca una flexión de los dedos y lo anormal es obtener un Babinski. Anormal es este reflejo que es la extensión en vez de flexión de los dedos y eso es una señal inequívoca de una lesión de la vía piramidal. Por eso es tan importante y se saca. Ya les había hablado de los reflejos primitivos. Unas palabritas sobre sensibilidad. Es difícil la sensibilidad porque depende mucho de la cooperación del paciente, sin embargo hay que hacerlo igual. A muchos médicos a veces nos cuesta, sobre todo en pacientes que les cuesta entender instrucciones o si hay algún grado de simulación, sobre todo suele ser un examen bien inconsistente, pero no por eso se deja de hacer. Se compara siempre un lado con el otro en cuanto a la intensidad del estímulo y se compara la misma extremidad, se diferencia entre distal y proximal. ¿Ya? Recuerden que hay dos tipos de sensibilidad, la sensibilidad gruesa y la sensibilidad fina, y que se deben examinar por separado, dado que sobre todo en las lesiones medulares hay una disociación, porque uno de los tipos de sensibilidad tiene una decusación al mismo nivel en que entra el nervio a la médula y el otro es a nivel del tronco, arriba. ¿Ya? Tenemos la sensibilidad profunda, que tiene que ver un poco con la vibración, la presión y también con el sentido de saber en qué lugar está la extremidad. La diferencia entre protopática y epicrítica, los tipos de sensibilidad. El recordatorio de esto que ustedes ya conocen y saben que hay un tipo de sensibilidad profunda que va por los cordones posteriores, en cambio el otro va en la parte anterior de la médula, por eso es importante hacer la diferencia, y que existe un homúnculo sensitivo también, al igual como un homúnculo motor. ¿Ya? Y acá está la diferencia, la decusación de las fibras, cuando hablamos de la sensibilidad térmica dolorosa, o si estamos hablando de la sensibilidad profunda, que es mucho más arriba de la decusación. Como vemos la temperatura, se usan tubos de ensayo con agua fría y agua caliente, 20-40 grados. Lo podemos hacer, por ejemplo, con algún objeto metálico que esté frío. Yo uso por lo general el martillo, el mango del martillo, compararlo con la temperatura de la mano. Y se hace también la diferencia entre el tacto más grueso y el tacto de discriminación, tocándolo con algo más fino, con la punta o con la parte de atrás, por ejemplo, de un alfiler que viene generalmente asociado al martillo para hacer este tipo de examen. ¿Ya? El tacto grueso lo hacemos con típico o con el dedo con el algodón. Y los términos que debemos conocer. Analgesia, no hay dolor. Hipoalgesia, disminución de la sensibilidad al dolor. Hiperestesia, sensibilidad aumentada al estímulo. Hiperpatía, estímulo no doloroso, provoca dolor. ¿Ya? Que eso se ve en las lesiones talámicas y también se ve en el dolor neuropático. Disestesia es sensación pervertida. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, yo toco al paciente y siente que le quema. O sea, es una sensación distinta a la que yo le estoy aplicando. Y las parestesias son las sensaciones espontáneas de quemazón o de hormigueo. Realmente lo ocupamos más para el hormigueo. Un recordatorio de cómo evaluar la postura de las extremidades, lo hacemos con los dedos, siempre nuestros dedos en la parte lateral del dedo del paciente, porque si no estamos evaluando la propiocepción, va a sentir nuestra presión el paciente. Y de ahí le decimos al paciente con los ojos cerrados que nos indique si su dedo está arriba, abajo o al medio, haciendo primero una prueba enseñándole que esto es arriba, abajo o al medio. Se hace con las manos y se hace con los pies. La vibración la podemos usar el diapasón para verla. Y recordar el mapa
o los dermatomas, que no son tremendamente útiles para localizar una lesión y dependiendo cuáles son las áreas que están comprometidas y qué tipo de sensibilidad está comprometida. Ya casi terminando, el cerebelo regula el movimiento, tiene que ver con la coordinación y se evalúa viendo metría, diadococinesia, sinergia, tono y se ve la voz. La metría es cuando hacemos, por ejemplo, estas pruebas de precisión en que el paciente alterna tocar su nariz y el dedo del examinador. También lo podemos hacer con las extremidades inferiores, por ejemplo, haciendo que el paciente toque de manera alternante el talón y su rodilla con la extremidad contralateral. Si no se logra, hablamos de dismetría. Y después está la diadococinesia, que son los movimientos alternantes. Su alteración es la disdiadococinesia y se le pide al paciente que haga movimientos, por ejemplo, con las manos como si estuviese desatornillando ampolletas, con las dos manos al mismo tiempo, o pidiendo que haga pronosupinación de la mano sobre el muslo de manera alternante. La sinergia es la capacidad de que un movimiento sea fluido. Esto se logra solo cuando los músculos agonistas y antagonistas encargados de un movimiento funcionan de manera coordinada. Y esto es una función cerebelosa. Una forma fácil de evaluarlo es pidiéndole al paciente que dibuje con el índice un círculo imaginario en el espacio, ¿ya? Eso, lo habitual es que uno pueda dibujar un círculo de manera más o menos fluida. Si se fragmenta ese círculo que impresiona como si fuese un temblor, al realizar el círculo, entonces estamos hablando de que hay un problema en la sinergia. Y lo otro, que las lesiones cerebelosas producen hipotonía, ¿ya? Disminución del tono. Tenemos reflejos pendulares y hay una prueba que se llama de Holmes, en que uno con el paciente, no sé si está acá, no está. Uno tiene al paciente acostado y uno hace resistencia, le pide al paciente que flecte los brazos, uno sujeta desde los antebrazos al paciente y trata de levantarlo desde los antebrazos mientras el paciente resiste y luego uno lo suelta. Lo que pasa es que el paciente al principio se le van los brazos sobre el tórax, pero logra frenarlo. Cuando tenemos una alteración del tono cerebelosa, el paciente con una de las extremidades no es capaz de frenarlo y golpea su tórax. ¿Ya? Esa es la prueba de Holmes. Después tenemos los signos meningios. Recuerden que rigidez de nuca se refiere a rigidez en la flexo-extensión, no en la rotación. Si tenemos rigidez flexo-extensión y rotación, acuérdense de la patología degenerativa de columna y no es un signo de irritación meningia, que es lo que estamos buscando. Brusinski y Kearney. Este es el recordatorio que les había hecho. Brusinski, flectamos cabeza y el paciente flecta la rodilla. Kearney, extendemos la pierna y el paciente flecta de manera refleja por dolor en la rodilla. Esos son signos de irritación meningia que las vemos en las meningitis, pero recuérdense que la sangre libre en el líquido cefalorraquídeo es irritante de las meninges, por lo tanto la hemorragia subaracnoidea también da signos meningios positivos. Para terminar, yo sé que me atrasé un poquito, pero es súper importante este video, que es cortito, que es un examen general neurológico hecho de manera simple. Lo elegí por ustedes porque encontré que estaba súper bueno. Oh, no sé qué le pasa. Ah, estoy dibujando. Voy a sacar la función de dibujar. Sigue dibujando usted, profesora, por si acaso. ¿Y cómo le saco la cosa de dibujar? Creo que apretando de nuevo sobre el puntero desde el dibujo. A ver. Ahí va a poder ver el video. Vamos a tratar de verlo en viendo. Ahí sí, ya.
Esto es una demostración de una exploración neurológica breve, que podría utilizarse en una revisión general o en el caso del paciente que acude con síntomas neurológicos mal definidos. En condiciones normales, se inicia con pruebas del estado mental, pero en este caso, con base a la anamnesis, es muy evidente que la paciente tiene un estado mental por completo normal. Por tanto, continuaremos con el examen de los pares craneales. La primera parte de la exploración neurológica incluye la valoración del fondo del ojo y de la agudeza visual. Se asumirá que esto se ha realizado. Para iniciar, podría probar su visión periférica. Para realizar esto, desplazaré mis dedos hacia la periferia. Cuando vea un dedo que se mueve, por favor señale con la mano. Es necesario que observe directamente mi cara mientras se realiza la prueba. Dirija la mirada justo aquí y, cuando observe el movimiento de un dedo, señálelo. Bien. Ahora vea la pared opuesta de la habitación. Bien. Ahora revisaré el movimiento de los ojos. Por favor, observe el movimiento de mis dedos. Mantenga fija la cabeza. Solo siga el movimiento de mis dedos. Bien. Ahora voy a revisar su sensibilidad. ¿Puede sentir esto? Sí. ¿Y esto? Sí. Sí. ¿Siente lo mismo en ambos lados? Sí. ¿Es igual en ambos lados? ¿Cómo se siente esto? Frío. Frío. ¿Es igual en ambos lados? Sí. ¿Igual? Sí. De acuerdo. Ahora, por favor, eleve sus cejas. Cierre sus ojos tan fuerte como le sea posible. Bien. Muéstrame los dientes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Puede escuchar esto? Sí. Sí. Bien. Abra su boca y diga "ah". ¿Una vez más? Bien. Por favor, eleve sus hombros. Relájese. Gire su cabeza hacia mi mano. Bien. En la dirección opuesta. Bien. Por favor, abra la boca y deje la lengua en el sitio donde se encuentra. Sáquela ligeramente, muévala de un lado a otro y de delante hacia atrás. Bien. Valoraré aspectos de su función motora. Para iniciar, voy a revisar sus músculos, ¿de acuerdo? Bien. Por favor, deje sus brazos tan flojos como sea posible. Y ahora, con las piernas. Bien. Por favor, coloque sus manos rectas frente a usted, con las palmas hacia arriba y los dedos rectos. Manténgalos en esta forma. Cierre sus ojos y continúe así durante cerca de 10 segundos. De acuerdo. Ahora revisaré la fuerza de sus músculos. Por favor, coloque sus brazos de esta forma. Empújeme con tanta fuerza como le sea posible, ¿de acuerdo? Ahora de la misma forma, empuje. Bien, jale. Igual de este lado, jale. Bien. Mantenga fijas sus muñecas. No me permita que las flexione. Ahora con esta. Por favor, hacia arriba. Con mucha fuerza. Bien. Separe sus dedos. No permita que los flexione. Con mucha fuerza, ¿bien? Con mucha fuerza. Separe sus dedos. No permita que los flexione. ¿Con mucha fuerza?
Bien. Con mucha fuerza. Bien. Muy bien. Ahora revisaremos sus piernas. Por favor, eleve esta pierna recta. Muy bien. No permita que la baje. Ahora, de este lado. Bien. Ahora jale su tobillo hacia debajo de la mesa de exploración. Haga tanta fuerza como le sea posible. Bien. Igual de este lado. Jale con mucha fuerza. Bien. Ahora eleve su tobillo con tanta fuerza como le sea posible. Ahora eleve ambos dedos gordos. Con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Bien. Ahora revisaré sus reflejos. Por favor, coloque ambos brazos a los lados. No realice fuerza. Solo deje caer sus brazos. Muy bien. ¿De acuerdo? Ahora sus piernas deben encontrarse laxas. Y revisaré sus tobillos. Ahora realizaré un par de pruebas para valorar su función sensitiva. Por favor, coloque de nuevo sus brazos de esta forma. ¿Puede sentir esto? Sí. ¿Y esto? Sí. ¿Se siente igual de ambos lados? ¿Aquí y aquí? Sí. ¿Bien? Bien. Ahora revisaremos sus piernas. Lo haremos de la misma forma. ¿Puede sentir esto? Sí. ¿Igual de ambos lados? Sí. ¿Y esto cómo se siente? ¿Cómo se siente? Frío. ¿Igual de ambos lados? Sí. De acuerdo. ¿Aquí y Sí. aquí? Y aquí y aquí. Sí. ¿De acuerdo? Ahora indíqueme cuando toque su mano derecha, su mano izquierda o ambas. Por favor, cierre los ojos y dígame cuando la toque. Izquierda. Izquierda. Ambos lados. Derecha. Izquierda. Izquierda. Ambos lados. Derecha. Ambos lados. Muy bien. De acuerdo. Ahora revisaré su coordinación. Sujetaré su mano derecha. Haga este movimiento. Tap, 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 tap. Ahora su mano izquierda. Tap, 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 tap. Muy bien. Ahora, con el dedo índice de su mano derecha, toque su nariz y ahora toque mi dedo otra vez. Y estamos viendo ¿Otra el vez? cerebelo ya. Bien. Ahora con la mano izquierda. Bien. Ahora con sus pies. Golpee mi mano con sus pies tan rápido como le sea posible. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Bien. Bien, ahora valoraremos su equilibrio y la marcha. Por favor, acompáñeme al pasillo. Muy bien, ahora exploraremos un equilibrio. Póngase de pie con los pies juntos. Bien, ahora cierre los ojos y permanezca de pie. No permitirá que se caiga. Romberg. Muy bien, ahora camine sobre el pasillo como si estuviera caminando por la acera. Gire, camine sobre sus tobillos. Muy bien, ahora gire, camine sobre la punta de sus pies. De nuevo gire y camine punta talón, como si caminara sobre la cuerda floja. Equilibrio. Muy bien, con esto concluye la exploración neurológica. Regresemos al consultorio. Bueno, ese último examen es el examen neurológico general que uno debería tener siempre como presente en la consulta de medicina general. Como vieron, dura 9 minutos y es bastante completo, ¿ya? Así que es un buen esquema para mantenerlo sabiendo que hay variaciones dependiendo de cuál sea el motivo de consulta. Recording stopped. ¿Dudas o preguntas hasta ahora? Yo les voy a mandar esto y voy a ver si les mando también pues, todo un material de apoyo. Mañana vamos a ver los síndromes neurológicos más importantes y vamos a ver también los exámenes complementarios y cómo pedirlos, ante qué sospecha pedir qué.
A mí me quedó una duda Sí, todas las que quieran. con respecto, bueno, era de hace rato, sí, del examen de confrontación. Sí, dime. Ya, del examen de confrontación, en el video, o sea, de lo que yo recuerdo de neurociencias, lo ideal es que se haga como a la misma altura, así como que los ojos estén a la misma altura entre el paciente y el examinador. Sí. Y la distancia del dedo, lo que vamos a usar de estímulo, tiene que estar a la misma distancia del paciente que del examinador. También. Equidistante, eso. Claro. Entonces, las dos se tendría que cumplir, ¿cierto? Que el examinador esté a la misma altura del paciente y que los dedos también estén a la misma distancia. Es lo ideal, pero fíjate que si tú le pides al paciente que te mire a ti, tú estás moviendo los campos visuales del paciente. Ya comprendo. Entonces, puedes hacerlo estando tú de pie, porque si le dices al paciente, usted me mira, no deje mirar mi nariz, los campos visuales de él y del paciente están alineados. En el fondo, más que la misma altura, es que estén alineados. Ya, entiendo. Y también lo mismo con la inclinación también de los dedos en ese caso, ¿no? Que estén como acorde a los campos visuales. Tienen que estar equidistantes. Claro, ya entiendo. Entonces puede ser alguien que esté más de pie y alguien que esté más abajo. Lo importante es la equidistancia. No en sentido horizontal, sino que en el ángulo tú veas que está en la mitad de distancia entre el paciente y tú. Hay casos en que uno tiene que hacer campo visual con el paciente acostado. Ya es difícil, pero se logra. Uno por lo general se coloca en una posición que uno está sobre el paciente, tratando que la cabeza de uno esté alineada con la cabeza del paciente, y se usa el mismo principio, que tus manos estén a la misma distancia. Por eso es bueno que uno esté a la misma altura, pero si no es así, uno se tiene que adaptar para que se cumplan estos principios. Excelente, ya entiendo. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Una curiosidad. Con respecto al diapasón como herramienta para la evaluación de la sensibilidad a las vibraciones. Sí. ¿Ya? ¿Dónde es recomendable, por ejemplo, para poder constatar una neuropatía diabética? ¿Dónde debería ser lo ideal para poder buscar las alteraciones de la sensibilidad? ¿En la punta de los dedos o en las porciones óseas? ¿O en las prominencias óseas? Bueno, ahí mañana vamos a ver los síndromes, pero ¿qué estás buscando en diabetes? Estás buscando una polineuropatía, que es compromiso de fibra fina, que es distal, ¿ya? Entonces, ahí puedes usar el diapasón, pero el diapasón no te da sensibilidad de vibración si no está sobre una superficie dura. Entonces tienes una forma de cumplir las dos cosas. No es que lo tengas que colocar en la tibia, el diapasón lo colocas sobre la superficie ósea del dedo gordo, sobre el nudillo del dedo gordo. Y ahí estás evaluando lo más distal posible, porque siempre se afecta más lo distal que lo proximal, y lo vas a sentir, porque si lo haces sobre superficie blanda, no necesariamente se siente. El diapasón vibra sobre el hueso, y ahí tienes que usar el nudillo del dedo. A pesar de que se ocupe a pesar de que esté como en proximidad el ápice